Hola, soy Julián Monsalve, soy arquitecto y soy magíster en diseño del paisaje egresado de la UPB. Esta tarde de hoy los voy a acompañar en un recorrido sobre qué es el paisaje en 8 preguntas y cómo el paisaje nos puede servir como una herramienta para el diseño. La primera pregunta que más recibo es ¿qué es el paisaje? ¿De qué hablamos cuando hablamos de paisaje? Bueno, el paisaje es cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población de un lugar y que expresa esa manera como las personas han tratado la tierra, qué es lo que han hecho con la naturaleza que han recibido. El paisaje expresa la diversidad de las culturas. El paisaje es esa expresión sensible del territorio. Como disciplina, el paisaje es altamente subjetivo y aborda el territorio desde las subjetividades de las personas como individuos o como grupos sociales. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué tipos de paisaje existen? Podemos hablar de paisaje urbano, como en el que nos encontramos en este momento, el paisaje de la ciudad, que es con el que muchos diseñadores nos relacionamos más frecuentemente. Y también encontramos el paisaje rural, que es el paisaje del campo, el paisaje cultivado, el paisaje que está más cercano a los pueblos de Antioquia, por ejemplo. Tenemos un paisaje que se llama el paisaje natural, que son aquellos lugares que no han sido cultivados o que no están propiamente en ciudades, sino en reservas naturales o lugares donde los seres humanos tenemos muy poco ingreso. Algo muy importante es que todos los tipos de paisaje expresan la diversidad de las culturas y expresan diferentes maneras de relacionarnos con la naturaleza. En el caso de este rápido diseño industrial nos vamos a encontrar paisaje urbano, pero también vamos a encontrarnos un paisaje rural cultivado y ambos son igualmente interesantes. La tercera pregunta es ¿cómo se expresa el paisaje? El territorio en sí mismo es un paisaje. Esto que ustedes están viendo aquí de fondo es un paisaje. En este caso es un paisaje urbano. Pero también las representaciones de los territorios y las diferentes maneras de representar la tierra son paisajes en sí. ¿Qué representaciones son paisaje? Los jardines cultivados por placer, las pinturas, los dibujos, las canciones. Por ejemplo, la música colombiana es riquísima en paisajes. Un bambuco puede ser un paisaje, una cumbia puede ser un paisaje, la música de carrilera es un paisaje, los poemas pueden ser paisajes, los relatos de las personas o los videos que hacemos de los lugares también son paisajes. El paisaje nace como un género pictórico, es decir, como un género de la pintura que expresaba como esas representaciones de lugares que los paisajistas visitaban para que contaran cómo eran esos lugares. Muchos objetos cotidianos nuestros contienen paisajes, paisajes dibujados, paisajes narrados, paisajes contados por las personas, y las personas suelen servirse de paisajes para contar los lugares en publicaciones de Instagram, en videos de YouTube, etcétera. No se nos olvide que el paisaje nace como una manera de ver el mundo. La cuarta pregunta es, ¿paisaje es lo mismo que naturaleza? Son cosas diferentes, pero la observación de la naturaleza, del mundo en el que vivimos, hace parte del paisaje. Observar la naturaleza, sentirla, narrarla, contarla, entender cómo es la naturaleza de un lugar, interpretarla y hacerla parte de un diseño, es un ejercicio de paisaje. El paisaje es esencialmente el lugar con la gente y tiene 3 grandes subsistemas, pero el primero de ellos y el más importante es aquel subsistema o esa estructura natural que es lo que solemos asociar a paisaje. Entonces en ese subsistema natural están el suelo, el relieve,
el agua, la vegetación o las coberturas vegetales, la fauna silvestre y la fauna que cuidamos los seres humanos en los entornos cultivados. El segundo subsistema es el cultural y es cómo se organizan las personas en un lugar, cómo se asientan, cómo viven, cuáles son sus relaciones cotidianas, su economía, quién es el propietario o quiénes son los propietarios de la tierra. Ese es el sistema sociocultural. Y por último, tenemos un sistema que es supremamente importante y que es el más próximo a la disciplina del diseño industrial, que es el sistema perceptual, que es el que hace que podamos hablar de paisaje. El sistema perceptual aborda todo aquello que se relaciona con los sentidos. El paisaje huele, el paisaje sabe, el paisaje tiene un tacto, el paisaje se puede escuchar, pero lo más importante es que el paisaje es altamente visual, ¿cierto? En el ser humano la visión es un órgano que está en la parte frontal superior y eso hace que nuestra relación con el mundo sea altamente visual. La vista es el sentido capaz de relacionarse con diferentes profundidades de campo que el resto de los sentidos no pueden, con lo cercano, con lo que está alrededor y con lo que está inclusive lejos. Los aspectos perceptuales del paisaje se parecen mucho con algunos elementos del diseño, como son la línea, el color, la forma, la textura. De eso hablamos cuando hablamos de diseño de paisaje, por ejemplo. Bueno, y la quinta pregunta, ya aterrizando en el rápido de diseño de vestuario, es ¿qué tiene que ver el paisaje con el turismo? Bueno, el paisaje tiene todo que ver con el turismo. Pensemos cuando nosotros visitamos un lugar o deseamos visitar un lugar, ¿por qué lo estamos visitando? ¿Sí? Porque alguien nos lo narró, porque alguien nos lo contó o porque alguien tomó una foto y vimos esa foto, o vimos un video, o vimos una publicación en Instagram o en otra red social y nosotros, eso nos produce ese deseo de querer visitar el lugar, de querer sentirnos en ese lugar, ¿sí? El paisaje es una de las maneras, uno de los motores del turismo, es como de los ítems que mueve el turismo y el deseo de las personas de viajar y de conocer otras geografías. Además podemos decir que el paisaje es como ese pilar importantísimo del turismo, en parte porque soporta la identidad de las personas que viven en los lugares que visitamos. O sea, las personas se sienten en casa porque el paisaje es de determinada manera. El paisaje constituye su identidad y las personas le dan identidad a ese paisaje, pero el paisaje también es un pilar de la economía. ¿Sí? Es de los asuntos más importantes para la economía local en cualquier lugar, sea urbano o sea rural, pero muy esencialmente en los lugares llamados turísticos o que declaran una vocación turística. Muchos paisajes urbanos o rurales, muchos pueblos de Antioquia son turísticos porque su paisaje es atractivo o porque su paisaje lo permite, ¿sí? Hay un concepto supremamente interesante asociado al turismo y es el de paisaje cultural. ¿Qué es paisaje cultural? Es esa mirada cultural de los paisajes que dan evidencia de la vida de las personas en los lugares. Hay paisaje cultural cafetero, que tiene un tipo de declaratoria, pero también hay paisaje cultural lechero o paisaje cultural cafetero del suroeste de Antioquia. Hay paisaje cultural bananero, hay paisaje cultural costero, ¿sí? Esa mirada cultural del paisaje es mirar la naturaleza de un lugar, la historia, las tradiciones, la identidad de las personas, es mirar los aspectos perceptuales, visuales y estéticos, pero sobre todo es mirar los lugares en función de su economía, de qué viven las personas, en qué trabajan, de qué obtienen su sustento en esos lugares tan próximos generalmente de paisajes rurales. En síntesis, el paisaje cultural
es uno de los más atractivos para el turismo. La pregunta número 6, ¿cómo los diseñadores podemos relacionarnos con el paisaje? Bueno, el paisaje puede ayudarnos a los diseñadores a relacionarnos de una manera sensorial con los territorios, de una manera como desde las percepciones, y los diseñadores estamos altamente entrenados ¿cierto? En los sentidos. Entonces el paisaje nos puede ayudar a entender las relaciones de la gente con la tierra. ¿Qué podemos hacer los diseñadores en relación a los paisajes? Podemos desde narrar el paisaje o divulgar los territorios o invitar a las personas a que reconozcan el valor que tienen los territorios, sobre todo los valores que nosotros los diseñadores encontramos en los territorios. Los diseñadores podemos identificar ciertos aspectos, podemos destacar su relevancia, y eso puede contribuir al cuidado de esos paisajes. Los diseñadores a veces tenemos como esa responsabilidad o esa posibilidad de darle a conocer los paisajes a muchas personas y a muchas poblaciones para invitarlas a que conozcan esos lugares, pero sobre todo, divulgar ese valor que el paisaje tiene para los propios pobladores. El paisaje también es como una gramática de la naturaleza y del mundo construido, porque nos ayuda y nos ordena la manera de reconocer los recursos, tanto naturales como culturales, para el diseño. La pregunta número 7 tiene que ver con los paisajes de Antioquia. ¿Qué paisajes tiene Antioquia y cuáles son esos paisajes? Bueno, en la experiencia que yo he tenido como paisajista me he encontrado que nosotros desconocemos mucho de Antioquia, conocemos muy poquito, y tenemos como un gran llamado a reconocer un departamento o una región que tiene una gran diversidad. O sea, Antioquia es un lugar mega diverso en vida, en formas de vida, en biodiversidad, pero también es mega diverso culturalmente. ¿Eso por qué se da? Estamos hablando de un departamento con 125 municipios y 9 subregiones diferentes. Es una gran cantidad de municipios para un departamento, y de esos 125 hay 28 que han declarado recientemente que quieren ser reconocidos por su cultura, por su idiosincrasia turística, ¿sí? Nosotros tenemos en Antioquia paisajes del páramo hasta la costa, tenemos bosques húmedos y bosques secos, tenemos bosque seco tropical a orillas de los ríos Cauca o Magdalena, tenemos bosques también húmedos tropicales muy cerca de estos ríos, y tenemos todos los paisajes del nivel del mar al páramo, de los 0 a los 1000, de los 1000 a los 2000, de los 2000 a los 3000 y en adelante. Esa gran variación de alturas y de climas hace posible que nuestros paisajes sean muy ricos. Nosotros nos relacionamos con el río Atrato, con el río Cauca, con el río Magdalena, nos relacionamos con las cordilleras. En fin, Antioquia tiene esas 9 grandes subregiones que los invito a conocerlas. ¿Cuáles son esas subregiones? Ustedes las conocen. Entonces tenemos región norte, nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Valle de Aburrá, que es en la que la gran mayoría vivimos, suroeste, occidente y Urabá. En este caso vamos a trabajar este rápido diseño industrial en la subregión oriente. Y para finalizar, una de las preguntas que más hacen los diseñadores es cómo trabajar con el paisaje. Tengo como unas grandes recomendaciones al respecto. La primera es visita y recorre el territorio con todos tus sentidos. O sea, nada cambia la vivencia de uno estar inmerso en ese lugar. O sea, yo puedo ver el lugar en fotos, en videos, en Street View,
pero nada cambia mi propia vivencia, que va a ser única dependiendo del día, del año, del estado de ánimo, de las personas con las que yo me encuentre. Nada cambia esa vivencia. La segunda recomendación que les quiero hacer es sorpréndete con todo, con lo pequeño y con lo grande. Yo creo que un diseñador tiene el reto de aprender a sorprenderse, ser capaz de sorprenderse con todo lo que se encuentra en esos itinerarios. La tercera recomendación es identifica, nombra, cuenta, qué ves, qué escuchas, qué tocas, qué comes cuando visitas un lugar. O sea, identifica, dale nombres, intenta explicarlo, intenta contarle a otro lo que estás viendo. Una supremamente importante es la cuarta y es qué sientes cuando visitas un lugar. ¿Qué estás sintiendo? Eso que estás sintiendo positivo, negativo, agradable, desagradable. Tratar de explicar lo que uno siente en un lugar es un ejercicio de aproximarse al paisaje. Finalmente, quiero recomendarles el sentido de la vista y es prestarle mucha atención a lo que ustedes ven cuando visitan un lugar en las diferentes zonas de distancia, o sea, que estoy viendo yo aquí a mi alrededor, cerca a mi cuerpo, qué puedo tocar, qué puedo comer, qué puedo escuchar, qué me encuentro visualmente en esa zona de distancia intermedia, ¿sí? Lo que estoy viendo en los alrededores del lugar donde me encuentro. Yo veo montañas, yo veo ríos, yo veo casas, cómo son esos paisajes que estoy viendo, son agradables, qué me producen, qué me genera curiosidad. Y finalmente, cómo es ese plano visual de fondo y qué información me está dando, qué me invita a conocer que está lejos de mi alcance inmediato, qué me está contando del lugar en el que estoy, que yo debiera ir a ver, a sentir con mi propio cuerpo en el lugar. Finalmente, el paisaje es una manera sintética de entender el mundo, empezando por la tierra, el suelo, el relieve, las pendientes. Segundo, el agua, cómo se comporta el agua en un lugar, el lugar es húmedo, el lugar tiene ríos, tiene quebradas, cuáles son esos afluentes de agua, hay neblina, hay bruma. Tercero, el verde, cómo es el verde de un lugar, cómo son las plantas, cómo son los árboles, cómo son los arbustos. El verde es una de las herramientas más interesantes y más ricas para trabajar desde el diseño. Y cómo son también esas construcciones humanas o esas maneras en que hemos modificado todo lo anterior. Con estas herramientas yo espero que ustedes tengan un recorrido muy rico, que disfruten, que se diviertan, no importa el día, el clima que hagan, siempre van a tener una vivencia muy rica del paisaje si ponen toda su formación como diseñadores y si ponen todos sus sentidos al servicio de su proyecto de diseño. Espero que sea un rápido muy rico para todos. Chao, chao. Nos vemos en el paisaje del Retiro.